Better Call Saul se ha convertido en una de las mejores series de la historia y sin dudas ha logrado estar a la altura de la gran Breaking Bad. Y aunque Better Call Saul tomó varios elementos de este universo, llegó a diferenciarse bastante de su predecesora. Cuenta una historia única que te agarra desde el primer momento. Vemos como el abogado Jimmy McGill se convierte en el despiadado y corrupto Saul Goodman. Aunque en un inicio tal vez su historia no parezca importante, esta te cambia la vida. Realmente el camino que atravesó Jimmy es doloroso y te llega a marcar. A diferencia de Breaking Bad, que se trata más de una historia de la decadencia moral de uno de los personajes más correctos, Better Call Saul nos habla del arrepentimiento de las personas. Esto se retrata perfectamente en cada uno de los personajes protagónicos y secundarios. Sin embargo, Jimmy es el personaje que tiene que vivir toda una travesía para por fin aceptar todos sus errores. En primer lugar, vemos a Jimmy luchando constantemente con su conciencia y con sus acciones pasadas. A menudo se ve como alguien que ha tomado decisiones equivocadas en el pasado y se esfuerza por hacer las cosas bien en el presente. A pesar de ello, a menudo se ve tentado por el dinero fácil y las oportunidades de engaño. Esto lo llevó a tomar decisiones moralmente cuestionables, desde querer ayudar a los ancianos de Sandpiper a que recuperen su dinero, hasta hacer que la pobre Irene pierda a sus amigos con tal de que acaben de una vez el caso y Jimmy pueda quedarse con el dinero que recibiría por haber descubierto dicho caso. Hasta pensó en convertirse en amigo del cartel con tal de tener dinero y poder. Ayudó a Lalo y así es como se ganó fama como gran abogado entre la gente mala. Y él bien que sabía y sentía que Lalo era culpable. El pobre chico que perdió la vida a manos de Lalo no tenía la culpa de nada. Sin dudas, la vida de Jimmy estuvo llena de varios altibajos y eso lo llevó a su propio fin. Incluso cuando logró escapar luego de que descubrieran a Walter, nuevamente decidió volver a las andanzas de Sleeping Jimmy. Consiguió gente para seguir robando y estafando. Nunca aprendió la lección y eso hizo que después de tanto tiempo por fin lo atrapen y lo metan a la cárcel. Aun cuando hiciera el mal, había algo bueno en lo más profundo de Jimmy. Eso hizo que no le haga nada malo a Marion cuando ella descubrió que Jimmy era Saul, el estafador de Albuquerque. Se ocultará bajo la máscara del despiadado Saul Goodman, pero él sabe que no es un asesino. Por eso decidió solo escapar aunque lo hizo sin éxito. Eso nos lleva al capítulo de Saul Gone. Y quiero hacer un análisis más profundo de este capítulo porque es el que refleja toda la esencia de Better Call Saul. Es decir, cómo las malas acciones que hicimos como seres humanos nos llevan a pensar que pudimos haber hecho las cosas de una mejor manera. Y es que no puedes negar que al menos una vez en tu vida pensaste en haber tenido alguna segunda oportunidad. Con este mensaje es que inicia el capítulo final de Better Call Saul. Vemos de nuevo a Mike y a Jimmy en el desierto cuando estaban llevando los $7 millones de Lalo. Ahí Jimmy le hace la siguiente pregunta a Mike. Si tuvieras una máquina del tiempo, ¿a dónde irías primero? Mike mencionó que regresaría al 8 de diciembre de 2001, la que probablemente sea la fecha en la que le quitaron la vida a su hijo, pero luego cambió su respuesta. March 17, 1984. Ese fue el día que tomó su primer soborno y él sabe que ese fue el momento en el que su vida cambió bruscamente. Si no lo hubiera hecho, lo más probable es que no hubiera perdido a su hijo y tampoco hubiera entrado en el mundo del cártel. Aquí vemos cómo Mike se arrepiente de lo que hizo hace muchos años. Si pudiera, lo cambiaría con la esperanza de tener una mejor vida. Aunque luego Jimmy dice que él viajaría para invertir en algo y así ser millonario. Aquí vemos que Jimmy sigue preocupándose del dinero y no del daño y de los errores que ha cometido en su vida. Eso defraudó bastante a Mike ya que pensaba que Saul se arrepentiría de algo. Lamentablemente, este pensamiento siguió presente en la vida de Jimmy, y eso lo llevó a caer en peores cosas, siendo la peor de ellas haber trabajado con Walter White. En el mismo capítulo de Breaking Bad, vemos que Mike le recalcó varias veces que no trabajara con Walter. Tarde o temprano sería atrapado, pero Jimmy no escuchó al sabio Mike y decidió cavar su propia tumba. Y bueno, al final ya sabemos el desenlace de la historia de Walter, Jesse y Saul.
Pero antes de que Walter pierda la vida, vemos una nueva escena de él junto a Jimmy. En esta, nuevamente Jimmy saca la pregunta de la máquina del tiempo para hacérsela a Walter. Heisenberg revela que su principal remordimiento fue haberse salido de la empresa Grey Matter que hizo junto a su amigo y su exnovia. Si no se hubiera salido, en ese momento hubiera sido millonario, aunque por su ego sabemos que esto no es verdad. Unos instantes antes vemos que Walter miró al reloj que Jesse le había regalado hace tiempo. Left the receipt in the box in case you want to exchange it. Anyway, hey, happy birthday. En realidad, Walter se arrepintió de haber traicionado y lastimado demasiado al pobre Jesse. Después de todo, era una de las pocas personas que quería y en las que podía confiar. Aún así, lo que más le dolió fue quitarle la vida a la mujer que Jesse amaba. Pero el hecho de que Jane era una amenaza hizo que Walter no actúe y deje que se ahogue en su vómito. Luego de ello, Walter le pregunta a Sol si tiene algún arrepentimiento. Nuevamente, él dijo algo trillado y sin sentido, demostrando que ni siquiera esto lo cambió de alguna forma. Jimmy quería seguir bajo la máscara de Sol para demostrar que nada de esto le afectaba. Incluso siguió bajo este personaje para demostrar que no le dolía haber perdido a la única persona que amó. Así es, me refiero a Kim. Ella siempre fue una abogada con altos valores, por lo que no entendíamos por qué estaba con Jimmy. Siempre buscaba hacer el bien y apoyar a las personas que necesitaban ayuda. A pesar de ello, el estar con Jimmy la fue cambiando poco a poco a su peor versión. Inició con pequeñas cosas, pero lo más maquiavélico que hizo fue atacar a Howard para que quede como un mal abogado. Ella y Jimmy planearon esto para conseguir el dinero de Sandpiper. Lo necesitaban para que así Kim pueda seguir siendo abogada de gente necesitada y Jimmy pueda abrir por completo su oficina. Aunque luego vimos que esta fue una vaga excusa, ya que en realidad querían lastimar a Howard por el simple hecho de lastimarlo. Querían dañar su imagen y por eso la serie te muestra que Howard no era una mala persona después de todo. Tenía sus problemas psicológicos y en casa. Asistía a terapia, pero estaba a punto de perder su matrimonio. Aún así, Jimmy y Kim siguieron con su plan hasta hacer creer a todos que Howard era adicto a las drogas. Por eso perdió el caso de Sandpiper y ya no le quedó más que ceder. Al final, Howard estuvo en el lugar incorrecto y en el momento incorrecto. Después de perder todo, fue a ver a Jimmy y a Kim para felicitarlos por haber acabado con él, aunque nadie creería que ese momento perdería la vida a manos de Lalo Salamanca. Esto afectó gravemente a nuestros protagonistas, pero sobre todo a Kim. Incluso llegó a mentir en el funeral de Howard diciéndole a su esposa que falleció por ser un adicto. Todo esto hizo que decida dejar de ejercer su profesión y abandone a Jimmy porque simplemente terminaban haciendo daño a todas las personas que los rodeaban. Together, we're poison. Después de tanto tiempo, esto hizo que Kim decida contar a todos la verdad sobre lo que le sucedió a Howard. No pudo resistirse porque su conciencia no aguantaba y eso la llevó a arrepentirse de todo el daño que hizo junto a Jimmy. Al final lo hizo, pero esto fue lo que más le dolió a Jimmy. Perdió al amor de su vida y ya solo le quedaba ser Saul Goodman. No obstante, cuando lo detuvieron logró zafarse de su condena reduciéndola a solo 7 años. Solamente le quedaba una última cosa por hacer y eso era ver a Kim. Quería construir su propia máquina del tiempo para estar junto a ella una última vez. Por eso mintió diciendo que daría un testimonio que la involucraría a ella. En el momento de la verdad, Jimmy apareció y por fin acabó con Saul Goodman. Después de tanto tiempo, por fin se arrepintió de todo el daño que había hecho. En lo que más énfasis hizo fue en su hermano Chuck. Reconoció el daño que le había generado desde siempre. Le quitó su trabajo y eso hizo que se quitara la vida, a pesar de que Chuck siempre trató de aconsejarlo para que mejore como persona. En el último capítulo vemos que le dijo a Jimmy que no tenía que sentir vergüenza por querer cambiar su camino. Y sí, somos conscientes de que ambos hermanos cometieron errores. Chuck sentía celos de que Jimmy consiguiera todo por el camino fácil, cuando a él le tomó demasiados sacrificios. Por eso no dejó que su hermano entrara a HHM. Además que ya sabía que siempre sería Sleeping Jimmy, aunque eso no le quitaba la esperanza de que algún día pueda cambiar.
Y definitivamente de esto es lo que más se arrepiente Jimmy, porque en esta escena vemos que Chuck fue el que tenía el libro de la máquina del tiempo. Este es el momento en el que Jimmy hubiera querido regresar para cambiar el rumbo de su vida y tratar de ser mejor persona. Todo lo que mencionamos sobre Jimmy vendría explicado por la teoría del personaje cíclico. Esta sostiene que los personajes de una película o serie no experimentan un cambio significativo o un arco de redención a lo largo de su historia. En lugar de esto, estos personajes regresan a su estado original al final de la historia. Justamente esto es lo que vemos con Jimmy. Nunca mejoró como persona y siempre mantuvo su peor versión ante el mundo. A pesar de las advertencias de Mike, Kim o de Chuck, Jimmy siguió el camino para convertirse en Saul Goodman, aunque al final sí logró arrepentirse de todo lo que hizo. Por eso este personaje no obtuvo su arco de redención, simplemente siguió siendo el mismo de siempre y eso lo llevó a su perdición. Sin embargo, con su máquina del tiempo logró estar junto a Kim por una última vez como si nada hubiera pasado. Tuvieron una despedida corta y con esto vemos que por fin Saul se ha ido, pero Jimmy McGill debe pagar por todo el daño que hizo.